a todos aquellos que hacen tanto bien para que el Evangelio llegue a tantos hermanos nuestros. Bendice también a todos aquellos a los que va a llegar este mensaje, ilumínalos y santifícalos con tu luz. Todo esto te lo pedimos porque tú eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos 9 y siguientes. Capítulo 6. Versículos 5 y siguientes. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo, los cuales les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estaba yo pensando cuando estaba haciendo el programa para Semana Santa, y pensaba yo y dije, bueno, vamos a colocar una charla el martes santo para los que nos colaboran, nos sirven en diferentes momentos dentro de nuestra comunidad. Y yo me preguntaba, pero ¿yo de qué les voy a hablar a los servidores si ellos ya lo saben todo? Preguntaba yo, ¿qué más puede recibir un servidor si ya están lo suficientemente formados para servir? ¿De qué les podría yo hablar si pues continuamente ellos están allí pendientes sobre lo que acontece en la parroquia, en la comunidad? ¿De qué hablarles? Y entonces me dije a mí mismo, bueno, aunque ellos ya lo sepan todo, es bueno recordarles algunas cositas. Pues como un recorderis, aunque ya lo sepan. A veces nos volvemos como aburridores, porque a veces escuchamos siempre lo mismo, ¿cierto? Siempre lo mismo. Pero a veces es necesario que nos repitan lo mismo, que nos repitan y nos repitan, a ver si de pronto en algún momento de nuestra vida esa palabra o eso que nos dicen verdaderamente cae en un terreno fértil y pueda germinar y dar fruto.
que no sea una palabra vacía o que no sea simplemente una palabra que entra por ese oído y salió por el otro. Entonces, en esa reflexión que yo hacía, dije, bueno, volvámosle a hablar a los servidores de la oración. Como son tan buenos orantes, como les gusta tanto rezar, como están tan enamorados de la oración, pues sería bueno que entonces les habláramos de eso, de lo que están enamorados, de la oración. Y eso fue lo que preparé en esta noche. Ahí disculpan, ¿cierto? La oración. Y todo esto que les voy a hablar es un resumen de algo maravilloso que vamos a encontrar en un maravilloso libro que la Iglesia Católica nos ha regalado, el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes también ya se lo leyeron, pero aquí les voy a hablar un poquitico de la Iglesia en el Catecismo. Todos ustedes tienen catecismo, entonces yo espero que ustedes se refieran al Catecismo de la Iglesia Católica, que tanto leen, que tanto estudian, que tanto reflexionan, para que nos ahondemos un poquito más en la oración. Pero como esto es tan extenso, yo nomás voy a colocar una partecita de la oración. No, ni una, media, porque el tiempo es corto. Vamos a hablar de el camino de la oración. ¿Cómo? El camino de la oración. El camino de la oración. Y en ese camino de la oración vamos a respondernos una pregunta. ¿Cuándo se debe rezar? ¿Cuándo se debe orar? Pues porque a veces le preguntan, padre, ¿a qué horas es bueno yo rezar? ¿A qué horas es bueno uno orar? Padre, ¿será que si me levanto a las 2 de la mañana a rezar es bueno? Padre, ¿y si rezo a las 12 del día es bueno? Padre, ¿y si rezo, no sé, a las 9 de la mañana es bueno? Entonces debemos nosotros respondernos a nosotros mismos cuándo se debe rezar. Desde los primeros tiempos del cristianismo, es decir, desde el primer día del cristianismo, hace ya muchos siglos, muchos años, los cristianos, por lo menos, oraban de la siguiente manera. Oraban en la mañana, oraban en las comidas y oraban en la tarde. Eso hacían los primeros cristianos. 3 veces al día. En la mañanita, cuando se levantaban, cuando iban a comer sus alimentos, oraban al Señor. Y después, llegada la tarde, oraban nuevamente al Señor. Se elevaban su alma al Señor. Y lo hacían porque quien no reza con regularidad, pronto ya nunca rezará. Si tú no oras con regularidad, si tú no oras con frecuencia, pronto perderás el gusto a la oración. Entonces, por eso nuestros primeros cristianos, continuamente oraban. Y oraban porque no querían que se les enfriara el alma, no querían que se les enfriara el corazón. Sabían muy bien que la oración era el termómetro que precisamente les hacía subir hacia Dios. Cuando no se ora,
uno fácilmente cae en la frialdad y se vuelve como un témpano de hielo. Quien ama a una persona a lo largo del día constantemente le hace llegar un mensaje. Cuando tú amas a alguien, pues si es que estás enamorado de verdad, entonces durante todo el día tú le estás manifestando a esa persona lo mucho que tú le amas. Es decir, tú le haces llegar una señal de amor a esa persona. Entonces ahorita con tanta tecnología cogemos el celular y le escribimos a la personita: TQM, te quiero mucho, ya, ¿cierto? Y la personita recibe el mensaje. Y la personita que recibe el mensaje se pone feliz a leer aquel mensaje que le envió la persona que lo amaba. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo. Y eso mismo que sucede con Dios es lo que cada uno de nosotros debemos realizar continuamente. Quien busca verdaderamente el amor de Dios, el amor de Jesús, le mandará continuamente señales intermitentes de amor. Quien ama verdaderamente a Dios, entonces todos los días le manda un texto, un mensaje. Y ese mensaje se llama oración. Así de fácil. Entonces cuando tú estás enamorado de Dios, tú continuamente te comunicas con Él. Tú cuando estás enamorado de Dios, quieres su cercanía, quieres su amistad. Entonces por eso nuestros primeros cristianos al levantarse invocaban al Señor para mandarle ese mensaje de que lo amaban. Y en cada momento de las comidas del día volvían y oraban al Señor para decirle que lo amaban. Y terminada la noche nuevamente ellos elevaban su corazón, se colocaban en oración ante Dios para volver a decirle: te amo. Intermitente, continuo. No paraban de decirle ese mensajito. Pero si uno no ama, pues uno no manda mensajes. ¿Para qué voy a mandar yo mensajes? Gastar ahí batería y letras. Entonces uno se va enfriando, ¿cierto? Y eso sucede en nuestra vida diaria. Cuando no oramos, vamos perdiendo el amor a Dios, no rezamos, no le mandamos un mensaje, un texto al Señor, diciéndole que le queremos, diciéndole que lo amamos, y nos vamos enfriando. Ahora bien, hay diferentes formas de orar. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esas diferentes formas de orar. Y hoy vamos a tratar entonces de responder a esa primera pregunta: ¿cuándo debo rezar? ¿En qué momento debo rezar? ¿Cómo debo rezar? Existe como 3 tipos de oración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hay oración vocal, hay meditación y hay contemplación. Volvamos a repetir. Entonces, 3 tipos de oración: oración vocal, oración meditativa y oración contemplativa.
Oiga, qué bonito eso, ¿no? 3 tipos de oración. ¡Wow, Padre! No, ustedes saben eso, pero hay otros que no saben esos tipos de oración. 3 tipos de oración. Bueno, no sé ustedes en qué tipo de oración estarán. Si en la vocal, si en la meditativa, si en la contemplativa o de pronto en la dormitiva. Uno no sabe, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene la oración dormitiva. Hay que respetarle esa oración, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer, pues? Si le vino esa oración dormitiva. Meditó tanto que se durmió. ¿Cierto? Puede ser que caigamos de vez en cuando en esa oración dormitiva. Vamos con esta primera parte, la oración vocal, que es la que continuamente nosotros más utilizamos, ¿no? La oración vocal. Ante todo, lo primero que tenemos que decir es que la oración es, como dicen los grandes santos, es la elevación del alma. ¿A quién? ¿La qué? Entonces, oración es elevación del alma. Cada vez que tú oras, estás elevando tu alma a Dios. No importa la oración que estés haciendo, pero cada vez que tú oras, estás elevando tu alma a Dios. Sin embargo, hemos leído hoy en el Evangelio de San Mateo cómo Jesús nos ha enseñado la manera de orar vocalmente. Oído. Y fue Jesús el que nos lo enseñó. Esto no es un invento de la iglesia, ni del Padre, no. Jesús mismo, a través de su palabra, de su evangelio, nos dice y le dijo a los discípulos: cuando ustedes oren, digan. Y nos enseñó a orar vocalmente, a abrir nuestra boca para orar al Señor. Y en esa corta oración del Padre Nuestro nos ha dejado Dios en su amado Hijo Jesucristo la oración vocal más perfecta que nosotros podríamos tener. Oído, la más perfecta. Mire, usted puede hacer muchas oraciones vocales. Usted puede ser un doctor, mejor dicho, en oración vocal. Pero ninguna de su oración vocal va a superar a esta perfecta, que fue la que Jesús nos enseñó. La oración perfecta de Jesús es el Padre Nuestro. Porque allí en el Padre Nuestro, Jesús mismo nos enseña cómo debemos orar. Miren, oído, ahí está la respuesta. La respuesta a la pregunta: ¿cuándo debo rezar? ¿Cuándo debo orar? Entonces Jesús nos la da en este mismo texto: cuando ustedes oren, digan de esta manera. Y ahí el Señor nos da ese testamento sobre cómo debemos orar cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos orar? En la oración no solo debemos tener pensamientos piadosos, no. En la oración vocal, nosotros debemos expresar lo que nos preocupa. En la oración vocal, tú debes expresarle al Señor lo que te pasa en tu vida. En tu oración vocal, tú hablas directamente con Dios de tus cosas. Esa es la oración vocal. Por eso Jesús dice: cuando ustedes oran, oren, digan. Es decir, suéltense en su interior. ¿Qué le quieren decir a Jesús? ¿Qué le quieren decir a Dios? Entonces, cuando nosotros expresamos
ante el Señor lo que hay en nuestro corazón. Cuando tú eres capaz de descargar ante el Señor tus pensamientos. Cuando tú eres capaz de en esa oración colocar ante el Señor incluso tus quejas, tus ruegos, tus alabanzas, tu acción de gracias. Todo eso cabe en la oración vocal. Se llama oración vocal porque tú le estás hablando de lo que está sucediendo en ti en ese momento o en esa semana. Estás hablando directamente al Señor. A menudo son las grandes oraciones vocales, los salmos. Cuando tú recitas los salmos es una oración vocal. Cuando tú los cantas es una oración vocal. Cuando tú recitas un himno sacado de la Sagrada Escritura es una oración vocal. Cuando tú realizas y oras el Padre Nuestro es una oración vocal. Cuando tú cuentas cada Ave María y rezas cada Ave María, eso es una oración vocal. Eso es lo que nos indica que es vocal, que abrimos nuestra boca para hablarle a Dios, que en esa oración nosotros nos conducimos a una oración interior, a una oración libre, a una oración de las cosas continuas de nuestra vida. Oración vocal. Segundo, la oración de la meditación. Oído que eso ya más, un poquito más elevado, ¿no? La oración meditativa, la meditación en nuestra oración. Esa meditación es la esencia porque nosotros vamos buscando ese rostro continuo de Dios, pero ya en la meditación. Entonces, ¿de qué nos servimos? Ya para la oración meditativa, nos servimos de imágenes, nos servimos de un texto sagrado, nos servimos de todo aquello que nos refleje la presencia de Dios para guardarlo en nuestra mente y empezar a meditar sobre ello, a meditar. Ya no hablar, mire, ya no le hablamos, solo meditamos, vemos esa imagen y nos ponemos ahí a meditarla. Cuando mirábamos el crucifijo, nos quedamos ahí mirando el crucifijo y vamos meditando sobre por qué Jesús está muerto en la cruz, por qué lo tuvieron que crucificar, por qué tiene la lanza en su costado abierto. Vamos meditando, ¿sí me entienden? ¿Cierto? ¿Me hago entender? O sea, vamos meditando aquellos misterios de la vida de Jesús. Vamos meditando cada una de esas cositas. Entonces, nosotros nos servimos de una imagen, nos servimos de un cuadro o nos servimos de un texto bíblico para meditarlo. Para entrarnos allí a ese misterio. Y cuando partimos de cada una de esas situaciones, entonces eso nos lleva y nos descubre signos de la presencia de Dios en aquel momento en el que estamos meditando. No se pueden leer las imágenes. Usted no puede leer una imagen. ¿Usted qué hace con una imagen? Solo la ves,
¿cierto? La ves, no la lees. Lo que se leen son las letras, pero la imagen no se lee. La imagen solamente está allí precisamente porque allí yo puedo mirar. Y esa imagen me puede llevar un poquito más profundamente al misterio. Hay que meditar, es decir, hay que elevar mucho más nuestro corazón a Dios y decirle lo que está sucediendo en ese momento de nuestra meditación. Oído, nuevamente le hablamos a Él, nuevamente dialogamos con Él. Hay que meditarlos y hay que estar totalmente abiertos en el corazón, porque resulta que en esa meditación Dios te puede responder. Es decir, Dios te habla. A través de una meditación Dios te habla. Porque entonces tú estás, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Tú cogiste el texto bíblico de la pasión del Señor, el que leímos el domingo anterior o el que vamos a leer este próximo viernes. Y tú lees todo ese texto bíblico de la pasión del Señor y tú empiezas a meditarlo una y otra vez hasta que el Señor te habla. Porque tú le preguntaste, Señor, ¿y por qué moriste por mí? Entonces Jesús en esa meditación te va a decir, por amor a ti, porque te amo. Qué bonito, ¿no? La respuesta de Dios a la meditación. La respuesta de Dios a esa pregunta que le lancé solamente con haber mirado la imagen, mirado aquel cuadro o haber leído aquel texto. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, porque Dios en algún momento de nuestra meditación puede hablarte. Dios en cualquier momento de la meditación puede decirte lo que Él está dispuesto a regalarte. Esa gracia de poder mirar más profundamente aquello que tú estás meditando. Y llegamos a un tercer momento, la oración contemplativa, la oración de contemplación. La oración de contemplación, según lo dicen los que saben, los santos y los contemplativos, como ustedes, es simplemente amor. Sí, Padre, eso es. La oración de contemplación, amor. La oración de contemplación es silencio. Hay palabras. La oración de contemplación es escucha. Solo escucho. La oración de contemplación es solo estar con Dios. Entonces ya no hay palabras, entonces ya no hay imágenes, entonces ya no hay textos bíblicos. Ahora solo es amor. Ahora es solo silencio. Ahora solo es escuchar y estar atento a Dios. Para la oración de contemplación, para llegar a ese grado de oración de contemplación, hay un requisito: tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. Por eso contemplamos poquito. Porque tiempo no hay para la contemplación. Vivimos a las carreras.
Quisiéramos tener oración de contemplación, pero nos hace falta el tiempo, nos hace falta la decisión y ante todo, anoten esta palabra para la oración de contemplación, es necesario tener un corazón puro. Si no hay un corazón puro, no vas a llegar a la oración de contemplación. Corazón puro, corazón en gracia. La oración de contemplación es la entrega pobre y humilde tuya como criatura a Dios. Es dejar caer de ti todas las máscaras que tienes. Es creer en el amor y buscar con el corazón a tu Dios. La oración de contemplación es denominada con frecuencia también la oración interior, la oración del corazón. Esa es la oración de contemplación. Cuando tú oras ya con el corazón, ni con palabras ni con imágenes, es con el corazón. Y ahí en esa oración de contemplación solo hay silencios, silencio, silencio y escucha, silencio y escucha. Qué bonita es la oración de contemplación. Muchos santos han llegado a la oración de contemplación, pero para eso han tenido que trabajar duro. Han tenido que dedicar mucho tiempo para poder llegar a la oración de contemplación. Nosotros casi siempre nos quedamos muchas veces con la oración vocal. Un Padre Nuestro, una Ave María y un credo. Chao, nos fuimos. Casi siempre. Venimos a la iglesia, Padre Nuestro, Dios te salve María, hasta luego. ¿Cierto? O sea, no, ni siquiera, pues no sé si la meditativa, puede que de pronto tratamos de hacerla, pero es que nos distraen, ¿cierto? Nos distraen también. ¿Cómo nos hace falta crecer en la oración? ¿Cómo nos hace falta dejar los ruidos extraños y permanecer en silencio solo, contemplando a Dios desde el corazón? ¿Cómo nos hace falta eso? Yo a veces los lunes los dedico a irme por ahí. Me voy a caminar a una montaña, una piedra allá, porque es la única manera de yo, como de poder entrar en la oración, de que no hayan ruidos, de que no haya nada que me distraiga, que solamente pueda escuchar el susurro de los árboles, del viento, que pasan por ahí y pueda yo sentir, no solamente sentir, sino tener tiempo para la meditación, para la contemplación de lo que es Dios en mi vida. Pero para eso se necesita tiempo. Estos tres métodos de oración son muy importantes para nosotros, para nuestra vida. Y qué bueno que cada uno de nosotros pudiera avanzar un poquito más en su vida de oración, que no se quedara simplemente en la oración vocal. La oración vocal es muy bonita, muy buena. Pero decía Jesús en el Evangelio algo muy sencillo: cuando ustedes oren, no digan tanta palabrería. Es decir, nos estaba invitando ¿a qué? A la oración contemplativa, a la oración de contemplación. Cuando ustedes oren, traten, sí, de hablar con su Padre, pero también traten de guardar silencio para escucharlo. Muchas veces nuestra oración es más de hablar, pero no de escucharlo a Él. Los maestros espirituales de todos los tiempos han descrito el crecimiento en la fe y en el amor a Dios
como un combate. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, siempre será un combate en nuestra vida cristiana y en nuestra vida personal. Hay un combate porque se combate y se lucha de vida o de muerte. Es un combate continuo. Y en ese combate continuo, el campo de batalla es tú. El interior tuyo es el campo de batalla. No cree que el campo de batalla está allá afuera. No, el campo de batalla está aquí, vea. El campo de batalla eres tú mismo. Es un combate espiritual. Pero ese combate espiritual tiene ese campo de batalla que somos nosotros mismos, el interior de cada persona. Y la única arma, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros tenemos para combatir es la oración. Nos han dicho. ¿Acaso no nos han dicho eso? Nos han dicho que la única arma que tenemos para vencer eso es orar. Orar para no caer en tentación, orar para superar las dificultades que se presentan en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros podemos dejarnos vencer por nosotros mismos. Cada uno de nosotros nos dejamos vencer por nuestros egoísmos. Cada uno de nosotros nos podemos dejar vencer por todo aquello que hay dentro de nosotros mismos. Quien quiere orar tiene que dominar primero sus bajos instintos. Dirá el catecismo. ¿Quieres orar? Domínate a ti mismo primero. Lo que hoy llamamos no tener ganas. Hoy no tengo ganas de orar. Es que hoy como que tengo pereza de orar. Eso tiene que dominarlo usted. Bajos instintos. Los bajos instintos es cuando cada uno de nosotros manifiesta no tener ganas de orar. Los padres del desierto lo llamaban la asedia. Así lo llamaban ellos, la asedia. Es decir, la falta de ganas de Dios. Porque cuando tú tienes pereza de orar, tú no tienes ganas de Dios. Así de sencillo. Cuando a ti te da pereza de orar, tú no tienes ganas de Dios. Es la palabra concreta. Y entonces ese es un gran problema en nuestra vida espiritual. Todos hemos sufrido de eso, de ganas de no orar. Hoy no me voy a levantar a rezar. ¿Cuántas veces nos quedamos en la cobija, nos tiramos, nos tapamos otro ratico más? Asedia espiritual, bajos instintos. No, el día está muy lluvioso, truenos, relámpagos, esto aquí está muy rico, muy bueno, ¿a qué me quedo? Asedia espiritual, pereza para orar, poco amor para con Dios. La falta de ganas de Dios. La falta, mis queridos hermanos y hermanas, es un gran problema en esta vida espiritual que nosotros llevamos. Y a eso nosotros le tenemos que agregar lo que dije antecito, es la falta de tiempo. Porque nosotros como mantenemos la agenda llena, entonces no dejamos ningún espacio para la oración. A esta hora me levanto, a esta hora preparo el desayuno, a esta hora cambio a los niños, a esta hora los mando al colegio, a esta hora pues me toca
me toca plancharle la camisa a mi esposo, a mi esposa, a esta hora me toca ir a cuidar el ganado, a esta hora pues me toca ir a echarle gasolina al carro para ir a trabajar, a esta hora. Y llegó la noche y a esta hora me toca dormir. Y ya. Y no le mandamos mensajitos de amor a Dios durante el día, porque es que la agenda está demasiado apretada. Demasiado apretada, como para hacerle un espaciecito a la oración, ya sea vocal, ya sea meditativa o ya sea contemplativa. No le hacemos espacio a Dios. Nos dificulta hacerle espacio a Dios en nuestra agenda. Y a eso hay que agregarle una cosita más. Entonces no solamente hay que agregarle la agenda, no solamente hay que agregarle la pereza o la sed espiritual, sino que a eso agréguele también el tentador. Porque no todo es culpa del diablo, no, es culpa suya, que no le hace tiempo, no le hace espacio a su agenda. Pero por último, o sea, como colocándole ya en tercer lugar, está entonces el espíritu del mal. Ese espíritu que viene a nuestra vida para decirnos, tranquilo, usted está muy ocupado, no pasa nada, si hoy no reza, ¿qué le va a pasar? Tranquilo. Entonces, para colmo de males, no solamente vienen esas situaciones externas, sino que viene propiamente el mismo tentador para hacer que nosotros perdamos nuestra sintonía con Dios, para hacer que nosotros no nos comuniquemos con Dios. Y entonces va a utilizar el tentador todo tipo de impedimentos a fin de que tú no te entregues a Dios. Si Dios no quisiera que lo encontráramos en la oración, no lograríamos vencerlo en el combate. Pero Él quiere que nosotros lo encontremos en la oración. Él desea que nosotros lo encontremos en la oración, para que al momento que venga el combate nosotros tengamos la fuerza necesaria para vencerlo. Y a eso hay una situación que pasa continuamente en nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces en nuestra oración, pues lo estoy hablando de la experiencia personal, no de la experiencia personal de ustedes. Ustedes son más santos que yo. Pero en muchas ocasiones uno experimenta que pareciera que la oración no me ayudó en nada. Esto como que no me ayudó en nada. Yo oro y como que no, eso siguió la misma cosa. Entonces uno se desanima, ¿cierto? Pues a usted no les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A mí no me da pena decirlo. Sí, a mí no me... ¿Por qué me va a dar pena decir? ¿Por qué me da pena decir que en algunas ocasiones he dicho, pues yo he rezado y no me ha servido de nada? Padre, no me ha servido de nada. Entonces a lo mejor no rezamos con suficiente intensidad. No rezamos con suficiente intensidad. Hay una anécdota muy bonita del santo cura de Ars. El santo cura de Ars le preguntó en una ocasión a un compañero que se quejaba de su fracaso y le decía continuamente al santo cura de Ars, santo cura de Ars, santo cura, he rezado y no me ha servido de nada la oración. Así le decía aquel hombre al santo cura de Ars. Y aquel santo cura de Ars le respondía lo siguiente: has orado, has suplicado, ¿cierto? Sí, claro, padre, todo eso lo he hecho. Y le dice el santo cura:
y has ayunado, porque es que nos faltan cositas, ¿cierto? Claro, le pedimos al Señor, las cosas no vienen, no me ha servido de nada, pero se nos olvida quizás que tampoco hemos ayunado, ni tampoco hemos velado o vigilado. Entonces nos quedamos solamente con la oración. Muy bonito, ¿no? Pero es que a eso hay que agregarle también esas dos cositas si quieres que el Señor precisamente haga la obra que tú le estás pidiendo. A eso tiene que ir acompañado un ayuno y una vigilancia continua en tu oración. Y también podría suceder que le pedimos a Dios lo que no nos conviene. ¿Para qué no te le vamos a pedir a Dios cosas que no nos conviene? No, no le pida a Dios cosas que no le conviene. Señor, yo te pido, por favor, en la oración, a veces hace eso en la oración. Señor, yo te pido, por favor, vea, regáleme ese carro que yo necesito. No, yo no se lo voy a regalar para que se mate en él. No le pidamos cosas a Dios que nosotros sabemos que no nos conviene. En una ocasión decía Santa Teresa de Jesús: sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno, y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Qué bonito eso. Lo único que sí tenemos que tener presente, mis queridos hermanos y hermanas, es que hay que orar siempre. Es, como se los he dicho en algunas ocasiones, en varias ocasiones, la oración no tiene vacaciones. No, la oración no tiene descanso. Voy a ir a vacaciones en la oración un mes. No haga eso, hermano. Voy a sacar esta semanita, los niños no tienen clase, los niños están ahí en la casa, yo también voy a hacer vacaciones de oración. No haga eso, hermano, porque la oración no tiene vacaciones. La oración no tiene descanso, la oración debe hacerse continuamente, hay que orar constantemente. Orar, mis queridos hermanos y hermanas, es una necesidad vital para ti. Oído, es de vida o muerte. Entonces, ora continuamente. La oración y la vida son inseparables, no se pueden separar, porque en el momento en que tú separes la oración de tu vida, morirás espiritualmente. En el momento en que tú la dejes. Y además de eso, no se puede despachar a Dios con un par de palabras por la mañana y un par de palabras por la tarde. Ay, qué tacaño nosotros. Nos levantamos, panto, amén, vámonos. Por la noche, panto, amén, a la cama. Tacaños en la oración. O sea, como para que no sé para qué, pero bueno. Y Dios es tan bueno que hasta eso lo recibe. Pero hermanos y hermanas, ¿por qué nosotros despachamos a Dios tan fácilmente? ¿Por qué nosotros simple y llanamente le dirigimos 2 palabras en la mañana y 2 en la tarde y ya? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que oramos ante el Señor. Nuestra vida debe convertirse en una continua oración. Tu vida debe convertirse en una continua oración. Sea una persona de oración constante. Y nuestras oraciones deben hacerse en vida, no en muerte. De cuando se muera ya no va a rezar más. Se tiene que orar esa ahorita. Y pedirle al Señor para que otros después, ojalá que recen por usted.
Pero lo que usted no haga ahorita no lo va a hacer otro por usted. Olvídese, hermano. Olvídese. Usted tiene que orar ahorita en vida. Orar ahorita cuando estás vivo. La historia de cada vida cristiana es también una historia de oración. Un único y largo intento de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Como en muchos cristianos está vivo el deseo de estar siempre junto a Dios en su corazón, recurren a la llamada oración de Jesús, que es una costumbre antigua especial en las iglesias orientales. El orante intenta integrar una fórmula sencilla de oración, más conocida como Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Esa es una oración sencilla, humilde y desde el corazón. De tal modo que en toda su jornada se convierta esa jornada en una constante oración. Lo que nosotros llamamos las famosas jaculatorias. ¿Qué son las jaculatorias? Cuando tú constantemente repites una de estas frases: Señor, ten misericordia de mí. Estás orando, estás tirándole un piropo allá al Señor. ¡Ey, no se olvide de mí! Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten piedad de mí. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que volver a encontrar el valor de la oración. La oración individual y la oración comunitaria, la oración en familia, la oración personal, la oración en medio de la asamblea. Lo importante es que nosotros descubramos que cada uno de nosotros está llamado continuamente a orar, a dirigir su corazón a Dios. Tratemos de hacerlo, mis queridos hermanos. Tratemos de gustar la oración. Tratemos de buscar la oración constantemente en el día. Démonos esa posibilidad, cada uno de nosotros, de contemplar a Dios, de agradecerle a Dios, de elevar nuestro corazón a Dios. Desen esa oportunidad en muchos momentos de su vida y de su día. Desen esa oportunidad. Y Dios, sin lugar a dudas, hablará a tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.